Quiero darle lugar a mi suegra que trae la palabra el día de hoy. Sí, gracias. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hola, ¿cómo están nuevamente? Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestra palabra del Señor en Hechos 9. Amén. 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 Esto es un poquito continuación de lo que estaba predicando la semana pasada la hermana Mirna y de lo que nos estaba compartiendo también el pastor el domingo. Cómo el Señor une todas las cosas, ¿verdad? Para bien y para lo que nos va a enseñar en esta tarde. Primero vamos a orar, hermanas. Padre, gracias te damos en esta tarde por este tiempo, Señor, donde tú nos vas a permitir conocer más de tu palabra, donde tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo a cada una de nosotras, Señor. Gracias porque tú eres el que pones, Señor, todas las cosas para hacer por tu bendita y buena voluntad, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice Hechos 9. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Se llama conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es hermosa la conversión de Saulo. Así cuando uno la estudia y entiendes y te imaginas todo lo que Pablo iba a hacer en ese momento, ya con carta de poder que le dio que le dieron ahí los sacerdotes, el sumo sacerdote, con toda la autoridad para matar a los cristianos, para perseguirlos, para encarcelarlos, para todos, ¿sí? Él ya tenía ese poder para hacerlo, porque él, ¿quién sabe qué era Pablo y de dónde era? De Tarso. ¿Mandé? Era de Tarso. Ok. ¿Qué va a hacer, hermana? Él era un fariseo de fariseos. Amén. Estudió a los pies, creo, de Gamaliel también. Ok. Dice la palabra en Filipenses 3, del 5 a 10. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Por todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ok, nos quedamos en el 6. Era fariseo de fariseos. Sabía la ley perfectamente. Y por medio de la ley, porque él la sabía perfectamente, era instruido, se sabía los mandamientos, sabía todo el Pentateuco súper bien. Entonces él conocía la ley, sabía que venía el Mesías, pero no se le habían abierto sus ojos para reconocer que Jesús era el Mesías, para tener ese encuentro personal con el Señor. Dice, el propósito de Dios desde el principio fue que creciéramos espiritualmente, desde Adán hasta Apocalipsis. Cuando Dios le dijo, crecer y multiplicaos. Aquí vamos a tomarlo espiritualmente. Crece espiritualmente y multiplícate espiritualmente. Esto es muy importante para Dios, que nosotros debemos crecer. Para crecer, ¿qué necesitamos hacer? Alimentarnos. Ok. Para crecer necesitamos haber nacido, ¿sí? Ya nací de nuevo. Ya soy una nueva criatura. Ya nací de nuevo. Ahora voy a crecer. Ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué voy a hacer? Conocer, ¿sí? Voy a conocer lo que es la palabra del Señor, así como a Pablo se la sabía de principio a fin, así conocer toda la palabra. Pablo perseguía a la iglesia porque no había tenido ese encuentro personal con Jesús. Nosotros llevamos esa ventaja, porque ya también, por ejemplo, yo nací en las cosas en el Señor. ¿Sí? Yo nací en el Señor, pero mi encuentro con el Señor Jesús, reconocerlo como mi Señor y mi Salvador, ya fue cuando estaba yo una adulta, no fue desde niñita, ¿sí? Entonces, conocemos
todas las cosas del Señor que nos enseña en su palabra. Luego vamos a convivir con los hermanos para que juntos trabajemos en el Señor. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No puedes crecer si no has nacido de nuevo. Sería imposible hablando naturalmente y espiritualmente también. En 1 de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Aquí vemos cómo Saulo se confiesa, abre su corazón y dice, lo hice porque no conocía. Ignorancia es no saber. No conocía del Señor. Era blasfemo, era perseguidor, injuriador. Wow, o sea, él mismo se describe con tantas faltas. ¿Sí? Nosotros también éramos en otro tiempo antes de conocer al Señor, blasfemos, perseguidores, injuriadores. Pero qué hermoso, precioso el Señor que nos llama a misericordia. Porque lo que hace el Señor con nosotros en ese encuentro personal que tenemos con Él es reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos mal y que hacíamos mal. Dice, cuando Pedro tiene ese encuentro con Jesús, fue cambiado totalmente, nació de nuevo, fue hecha una nueva criatura, nuevo corazón, una nueva persona. Y nosotros a veces hacemos cosas por ignorancia o por hacer el daño nada más a la gente que nos rodea. Dice que si no nacemos de nuevo, no crecemos espiritualmente. Y hay que hacernos esa pregunta, aunque ya tenemos en el Evangelio mucho tiempo, ¿ya nacimos de nuevo? ¿Ya acepté al Señor Jesús en mi corazón? ¿Ya dejé mi vieja manera de vivir? ¿O seguimos como Pablo? Prosigo al blanco, prosigo. Pablo es una persona que a mí realmente me sorprende su transformación. Son de esas transformaciones que vemos ahorita en nuestro tiempo, por ejemplo, a un Z, a una persona que se dedicaba al mal y que ahora está compartiéndole en cárceles, en hospitales y que está entregando completamente su vida al Señor. Esas transformaciones totales. Por ejemplo, un primo mío que era muy alcohólico, ya veía elefantes rosas. Y esa noche que tuvo su encuentro con el Señor Jesús, cambió así, totalmente su vida. Fue otro nuevo corazón, otra nueva persona. Él cambió tanto físicamente como espiritualmente. Y en la pregunta de si ya nacimos de nuevo, en Hechos 2:38, Pedro contestó, cada una de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para los hijos, incluso, como dice aquí la palabra, incluso de los gentiles. Pablo, ¿qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, ¿por qué? Instrumento escogido me haces. Instrumento. ¿Quién dice, Señor, yo soy ese instrumento en este momento que tú me quieras llevar, Señor, y usar mi vida para transformar la vida de otros y llevar ese evangelio que tú quieres que llevemos? ¿Están dispuestas? Amén. Amén.
Ok, Ujú. hay que tener ese corazón. Pero también están dispuestas a lo que dice en el versículo 16, en el 1:16. A ver, ¿qué dice? Porque yo le mostraré cuánto le es Cuánto es necesario necesario. padecer por mi nombre. Wow. ¿Estamos dispuestas a padecer eso necesario por el Señor? A sufrir los agravios que sufrió Pablo. Bueno, ya después convertido, porque aquí todavía es Saulo. ¿Estamos Ya es dispuestas otra a cosa. estar en la cárcel, apedreadas, a naufragar, a que te encadenen? Wow. Cuando, ¿saben ustedes que cuando Pablo estaba en la cárcel y le escribió a los Filipos cuando estuvo el terremoto y que él pensó, el carcelero pensó que ya todos se habían huido y que se quería hasta matar el pobre carcelero, que le dijo, Pablo, cálmate, tranquilízate, porque no se ha perdido nadie, nadie se ha escapado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ok? Entonces, la iglesia de Filipo la fundó el carcelero. Qué hermoso Testimonio. así de ¿cómo se llama? De La respuesta. extraordinario, de repentino, como dice aquí el Señor. Es esa transformación de cuando conoces al Señor. Porque Saulo no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué seas? ¿Qué pasa? Wow, dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, le dijo, Señor, se rindió. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Se rindió totalmente a Jesús en ese encuentro que tuvo ahí. Él le dijo, bueno, te vas a ir y vas a estar en la casa. Dice, y el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, los hombres que estaban con él lo llevaron. Entonces se levantó y se fue con ellos. Entonces entró a Damasco y un discípulo de Jesús llamado Ananías le dijo, ve y llora por él y pon tus manos sobre de él. O sea, bien claro y bien específico el Señor. Vas a ir a la casa de él y vas a poner tus manos y él va a recobrar su vista y va a recibir el poder del Espíritu Santo. Wow. Y Ananías le dice, Señor, ¿sí sabes quién es Saulo? ¿A poco Ananías no sabía que el Señor no sabía quién era Saulo? Señor, ¿sabes que Saulo es bien malo? Nos mata, nos persigue, nos encarcela solamente por pronunciar tu nombre. Con ese celo con el que Saulo perseguía a la iglesia, con ese mismo celo se convirtió en amor y en pasión por ir a compartir a los gentiles. Entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Qué hermoso que el Señor nos diga a nosotras. Eres instrumento escogido. Eres instrumento escogido ahí donde tú estás, ahí en el grupo donde tú estás, en el grupo de tu colonia, en el grupo de tus amigas, en el grupo de la familia, en esos grupos de WhatsApp que tenemos, ahí podemos ser instrumentos escogidos de Dios para llevar su nombre en presencia de todos. Pablo tenía la consigna de llevarlo a los gentiles y a los reyes y de los hijos de Israel. Dice, porque yo le mostraré. El Señor le iba a mostrar a Pablo lo que iba a padecer por él, lo que era amar al Señor. Estamos dispuestas a que el Señor
nos enseñe a amarlo como a Pablo. Dice que Ananías obedeció y entró a la casa y poniendo sobre las manos de él, dijo, hermano Saulo. Ya no le dijo, señor Saulo, o sea, no, ya. El Espíritu Santo ya estaba obrando ahí. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Imagínense la escena, hermanas. ¿Dónde estaba Pablo y cómo estaría Pablo? Pongan su mente a trabajar. ¿Dónde estaría Saulo y qué estaría haciendo? ¿No se imaginan dónde estaba? ¿Y cómo estaba? Pues Saúl estaba orando. Él estaba orando. Dijo el Señor, él está orando. 3 días sin ayuno, 3 días en ayuno estuvo, orando y llorando al Señor. ¿Sí? Yo creo que se debe haber estado arrepintiendo de cada uno de todos sus pecados. Señor, perdóname porque hice esto, hice aquello. Padre, ten misericordia de mí, Señor. ¿Qué me vas a usar? No sé, ahí la comunión de Pablo con el Señor, porque dice la Biblia que él estaba orando. Entonces llega Ananías y pone sus manos y comienza a orar. Y me imagino que oró hasta en lenguas y habló en lenguas para que pudiera recibir Pablo al Espíritu Santo. Dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué hicieron? Bautizado inmediatamente. Y luego comió, recobró sus fuerzas y Saulo estuvo por días con sus discípulos que estaban en Damasco. O sea, dice días, hermanos. No dice, estuvo 1 año preparándose, estuvo 3 años en el seminario. No, estuvo días, algunos días con los discípulos ya en Damasco. ¿Sí? Ya se levantó, comió, recobró ánimos. A ver cómo se trabaja aquí, cómo se hace. A ver, si yo voy allá, ¿qué digo? Si voy acá, ¿qué hago? Porque el conocimiento ya lo tenía. El conocimiento ya lo tenía. Haz de cuenta que lo que aprendieron entonces, los discípulos. Yo me imagino que estos días que estuvo ahí con los discípulos Pablo, fue enseñarle todo el plan de salvación que Jesús tenía para ellos. ¿Sí? El plan de salvación, de cómo iba a ir a predicar. Pero fueron días. Me imagino yo a usarlo sumamente inteligente, sumamente sabio para ir y compartir las cosas del Señor. Porque en el versículo 20 del 1 de Hechos dice, Saulo predica en Damasco. O sea, ¿cómo? A los pocos días Saulo ya predicaba. Saulo ya predicaba en Damasco. Pues sí, lo poquito que conoció. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y ya eso vino acá para llevar los presos a los principales sacerdotes. ¿No era esa su misión? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco y demostraba que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Me sorprende la transformación, aunque llevamos años en el Evangelio, me sorprende la transformación y el dinamismo de Saulo para luego
comenzar a compartir la palabra del Señor. Dice, entonces las iglesias vinieron a tener paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Sí, porque ya no había nadie en quien los perseguía, ya no se ocultaban, ya no ponían las señales en las puertas que ahí se reunían. Ya se podía compartir el evangelio libremente, porque el que los asolaba, el que los tenía escondidos era Saulo. Y el Señor tuvo su encuentro con Saulo. A ver, Saulo, yo necesito que estés de este lado conmigo, que trabajes conmigo, que tú lleves mi nombre a reyes, que lleves mi nombre a los príncipes de Israel. ¿Por qué? Porque él ya había tenido su encuentro con él, porque él ya había nacido de nuevo, él ya era una nueva criatura, porque ya también se había bautizado y ya había recibido el Espíritu Santo. O sea, Pablo ya tenía todas las bases principales para ir y llevar el evangelio. Y es lo que quiere el Señor también es en este tiempo. Tenemos las bases, hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido bautizadas, tenemos la llenura del Espíritu Santo y podemos poner las manos sobre la gente para que sea sana y para que reciban al Espíritu Santo. Porque ese mismo poder que Dios le dio a Pablo, a Saulo, ese mismo poder el Señor nos dio a nosotros. Y el domingo el pastor nos recomendaba de vuelta lo mismo. O sea, estamos aquí tenemos que predicar en sus grupos, en donde quiera que estemos, hermanas, ya es tiempo. Tenemos un año que no podemos salir. Bueno, pues léalo a Sutanita, a Meranguita, a todas por teléfono, ¿cómo estás? Tenemos muchas amigas que no conocen del Señor, a esas, en esos grupos donde estamos. Dice la segunda parte de Filipenses 3, del 5 al 10, dice el 8. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Wow. Esas son convicciones que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo murió encarcelado. ¿Qué más? ¿Cómo murió? Murió encarcelado. Creo que también murió decapitado, ¿no? No me acuerdo. Bueno, es hermoso leer y ver cómo Dios cambia y transforma a la gente más dura, porque Pablo era duro. Pablo no estaba jugando a la iglesita. Pablo iba contra los cristianos de aquel tiempo. Dice, a la gente más dura que podamos encontrarnos en nuestro camino, Dios la puede transformar. Nosotros podemos saber toda la Biblia, pero si no hemos tenido ese encuentro con Jesús, si no hemos nacido de nuevo, no nos sirve el conocimiento. ¿Has nacido de nuevo? ¿O ya nos estancamos porque no queremos seguir? Estamos muy desanimadas, ha venido el desánimo, ha venido la depresión a nuestras vidas por estar encerradas. Dice, no es conocer las Escrituras solamente, es conocer a Cristo a través de las Escrituras. Y las Escrituras nos señalan desde el principio a Jesús y hasta el final, Apocalipsis, a Jesús. Saulo no fue transformado por conocer toda la ley. Saulo fue transformado por el encuentro que tuvo con Jesús. Por eso fue transformado.
porque él sintió, él vivió, él vio lo que se le cayó de sus ojos. Así se nos van a caer de nuestros ojos toda esa ceguera espiritual que a veces tenemos, hermana. Ya más adelante, en Hechos 13, ya cuando estaba ya bien organizaditos o que ya tenían cómo ir a compartir la palabra del Señor, dice, así que después de ayunar, en el 13:3, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Porque en el 2 dice, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que los he llamado. Saulo y Bernabé fueron a compartir la palabra del Señor. Vámonos para allá, a los viajes. Vámonos a llevar la palabra, a trabajar para el Señor, a levantar iglesias, a convertir a la gente, a llevar el mensaje. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos también a Juan, llamado también Marcos. Y iban haciendo las iglesias, iban trabajando. ¿Sí? Y Pablo levantó muchísima gente y compartió el evangelio a mucha gente, hermanas. Tuvo esa misericordia grande del Señor sobre su vida, porque al Señor de un rayo lo parte y muere. Pero el Señor tuvo misericordia. Es instrumento escogido. Me es instrumento útil. Me sirve. Ese celo por el que pelea por la ley, ese celo con que va y defiende lo que era la ley, ese celo lo quiero, ese celo, pero necesito instruirlo, necesito unos días, no necesito años, no necesito un seminario, necesita años, no, necesito ese celo, ese amor con el que defendía la ley. Con ese mismo amor defendió y compartió los padecimientos de Jesús. Ahora predico a Jesús, que él murió por mí, y siempre compartía su testimonio. Si comenzamos a leer Hechos, cómo comenzó a hacer las iglesias, comenzaba con su testimonio. Yo era perseguidor de la iglesia, pero el Señor me perdonó. El Señor me rescató de lo que yo estaba haciendo. Y ahora el Señor me ha transformado, ha llenado mi vida. Y cómo la gente iba. Y cómo iba haciendo una iglesia, y iba haciendo otra, y que un viaje para acá, y otro Roma, Italia, y Éfeso, y Gálatas, y Filipo, y Roma, todo. En todas fue construyendo iglesias. En todo fue llevando la palabra del Señor. Y dejando bien establecido el reino de Dios. Bien establecido. Eso es hermoso, hermanas, tener ese encuentro, esa nueva vida, esa vida nueva, o nueva vida, como nuestra iglesia. Dice, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Es hermoso mandar los siervos del Señor a llevar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra salvos. Qué hermosos son los pies de los que llevan la palabra del Señor. Y van sembrando con regocijo. Y van sembrando la palabra del Señor. Muchas cosas ya están abiertas. Muchas cosas ya podemos salir. Ya podemos ir a ver al enfermo, ya podemos ver a la viuda, podemos ir a compartir del Señor con tu cubrebocas, con tu careta, con tu gel y lleva un folleto afuera de los hospitales. Dice el Señor, la mies es mucha. La mies es mucha y yo necesito obreros para la mies. Quien esté dispuesto a llevar el evangelio del Señor. ¿Quién está dispuesto a obedecer como Ananías, aún sabiendo que Saulo era malo, obedeció al Señor Jesús y su sorpresa fue encontrar a un Pablo diferente, a un hermano, porque dijo, hermano Saulo.
El miedo, el temor que le tenía desaparecieron. Cuando Jesús le dijo, ve, este me es instrumento. Él es necesario. Quiero a Pablo. Quiero a Saulo que trabaje para mí. Amén, hermanas. Isaías 45:22 dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. El Señor nos dice, vuelvan a mí y sean salvos. Todos los confines de la tierra, de todas partes. Volvamos al Señor, hermanas. Los tiempos son difíciles, son muy, muy difíciles. Vemos muchas señales del fin. Guerras, hambres, pestes, reino contra reino, nación contra nación, países divididos, hambre. En México hay mucha hambre, hermanas. En México hay mucha hambre. Ya cuando se conocían, bueno, ya cuando trabajaron juntos, Saulo y Bernabé, dice ahí en Hechos 2, esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Conocer, no solo nacer, es también conocer todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hechos 11:24. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llevó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Aquí vemos cómo es trabajar juntos. El milagro más hermoso y más precioso es el ser transformados por el Señor. Ser transformados por el Espíritu Santo. Ya imagínense lo que dice aquí la palabra, que predicaban y enseñaban a 100, 200. ¿Cuánto es una multitud? Porque era lo que dice aquí la palabra, enseñando a grandes multitudes. Nada más Saulo y Bernabé enseñaban a grandes multitudes. Wow. Es hermoso saber el poder del Señor que tiene y el amor y la disposición de cada uno de nosotros para seguir al Señor Jesús. Estamos dispuestas en esta tarde a nacer de nuevo, a llevar las cosas del Señor como debe de ser, como el Señor nos manda. Ir y hacer discípulos en mi nombre. El Señor los dijo antes de partir. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en mi nombre harán grandes maravillas. Y en mi nombre echarán fuera todo. Y si bebieren cosa mala no les va a hacer daño. Y si les mordieren tampoco. Es una orden del Señor. Y ellos lo sabían. Creo que fue a Pablo, ¿no? El que le mordió de esta serpiente en el brazo y se lo sacudió, ¿no? Que la gente que lo veía ya era un dios porque no le mordió. Pero ni en cuenta, vámonos. Pobre serpientita voló por allá.
Es tener fe, hermanas. Yo las invito en esta tarde a que renueven su compromiso con el Señor, a que renueven ese amor, esa pasión por el Señor, esa pasión que tenía Pablo por llevar las cosas del Señor. Dice, aún estimo por pérdida todo, todo. Y Pablo nos enseña mucho a través de todas sus cartas, de todas sus cartas, hermanas. Pablo nos enseña mucho. Porque el Nuevo Testamento la mayoría son las cartas paulinas. Porque está Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. Son 8 libros. Bueno, 8, 10 con las primeras y segundas. 10, 11 libros de Pablo, hermanas, que tenemos en el Nuevo Testamento. Puras cartas y puras instrucciones que da Pablo a la iglesia a través de las cartas. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Amén. Vamos a orar, hermanas, en esta tarde. Dale gracias al Señor por este tiempo que me permitió compartirles. Espero no dañar a nadie, con todo mi amor y todo mi cariño y mi respeto para todas. Espero que el Espíritu Santo hable a sus vidas conforme el Espíritu y Dios desee en sus corazones. Voy a dar gracias a Dios por este tiempo y le doy el lugar a Alice. Padre, gracias te doy en esta tarde por este tiempo que me permitiste compartir de tu palabra, Señor. Yo te pido que cualquier palabra que yo haya dicho mal o mal interpretada, Señor, tú me perdones, Padre, si no la dije conforme es tu palabra. Que, Señor, tu palabra caiga en los corazones de mis hermanas y hagan la obra de lo que tú quieres que se haga. Espíritu Santo, tú revélate a cada una de mis hermanas que están escuchando tu palabra en esta hora, que han escuchado lo que tú has hecho en la vida de Saulo de Tarso, Señor, cómo lo convertiste, cómo tuviste misericordia de él y lo usaste, Señor Dios. Así como usaste a Pablo, Señor, así en esta tarde yo pongo mi vida para que tú me uses a mí, Señor, y poder llevar tu palabra, Señor, a la gente que la necesite, Padre. Ayúdanos a ser, Señor Dios, ir a predicar tu evangelio, a ser obedientes a lo que tú nos dices, Padre, a usar lo que tenemos ahorita en este tiempo, Señor. Tenemos medios de comunicación, Padre, de WhatsApp, de Face, de Zoom, Padre, que podamos, Señor, compartir tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a ser discípulas tuyas donde quiera que estemos, Señor. Si hemos pecado, perdónanos, Señor. Si no hemos nacido de nuevo, Señor, yo en esta tarde te acepto como mi Señor, como mi Salvador, Señor, y creo firmemente en mi corazón que tú eres mi Dios y que tú eres mi Señor, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas que estuvieron aquí presentes, Señor, y las que van a escucharlo posteriormente. Tú bendícelas, Padre, y que sea de bendición, Padre. Que tu Espíritu Santo llegue a sus vidas y les lleve tu palabra, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.